Saga presenta Un caballero en París, de Bárbara Carran. Leída para ti por Sonia García. Capítulo 1. 1802. El conde de Charncliffe, que conducía su carruaje con su acostumbrada habilidad a través de las calles llenas de gente, se dio cuenta de que todos le miraban. Eso no era de sorprender. Sus 4 caballos, exactamente iguales, eran de color negro azabache, y su faetón, que hacía poco le había sido entregado por los constructores, era amarillo. Él se enorgullecía siempre de ser diferente a sus contemporáneos, pero sabía que al cabo de unos meses, numerosos jóvenes aristócratas, que lo imitaban en todo, conducirían faetones del mismo color. Lo copiarían como copiaban la forma en que se ponía sus corbatas. Obligaban a sus sastres a imitar el corte de sus sacos y a sus ayudas de cámara a sacar el mismo brillo a sus botas altas. El conde cuidaba extremadamente su aspecto. Eso, añadido a su atractivo físico, capturaba el corazón de cuanta mujer conocía. A él le gustaba que le consideraran un libertino y un don Juan, aunque con frecuencia pensaba cínicamente que la mayor parte de las veces él era el seducido y no le permitían ser el seductor. Ahora, por primera vez en su vida, estaba cortejando en lugar de ser él el cortejado. Había heredado el título y grandes posesiones, a lo que sus parientes solían decir era una infortunadamente temprana edad. Desde entonces le habían suplicado, lo habían coaccionado y lo habían presionado para que se casara. Charn, la mansión familiar, era el más fino ejemplo de la influencia italiana en la arquitectura de la reina Isabel I. Sus materiales de construcción procedían de muchos lugares diferentes, y al conde le gustaba hablar a sus invitados de ello. La madera viene de nuestros propios terrenos, solía decir. Los ladrillos de los hornos locales, la pizarra de Gales, los cristales de España y la piedra de una cantera situada cerca de Bath. No tenía que añadir que tanto los maestros de obra como los talladores habían sido llevados de Italia y que ellos se habían encargado de decorar el interior de las habitaciones de Charn. La colección de cuadros que había, una de las mejores del país, comprendía obras de los más grandes artistas de cada época. Todo ello formaba un fondo adecuado para el conde, que parecía salido de un cuento de hadas y representaba el tipo de héroe con el que sueñan todas las jóvenes. No tardó en dejar el tráfico atrás para salir a la tranquilidad de los caminos que conducían hacia el norte. Pensó que era una lástima que no tuviera que ir más lejos. Elaine Dale, que por fin había atrapado su esquivo corazón, estaba hospedada en la casa de su abuelo. La casa estaba a solo 10 millas del centro de Londres, que para el conde y sus amigos, por supuesto, era la calle St. James. Elaine era la hija de Lord William Dale. Su padre, por ser el hijo menor del duque de Avondale, ocupaba una posición baja en la jerarquía familiar. Recibía muy poco dinero y, en consecuencia, siempre estaba endeudado. Su hermano mayor, como heredero del ducado, disponía de todo lo que podía extraerse de los cofres familiares. Los miembros más jóvenes de la familia tenían que vivir con lo que sobraba, que era bastante poco. Desde luego era tradicional entre los aristócratas que eso sucediera, y Lord William se quejaba continuamente de que no tenía dinero y de que la vida le había tratado de una forma muy injusta, pero nadie le hacía caso. Eso sucedió hasta que se dio cuenta de que tenía un tesoro de valor incalculable en su hija Elaine. Decir que Elaine Dale era hermosa era subestimar sus atractivos. Cuando, ahorrando y sacrificándose, Lord y Lady William Dale la llevaron a Londres para la temporada social, su presencia en el mundo social causó un gran impacto. Su madre era irlandesa, lo que explicaba el azul de sus ojos, y en la familia Dale hubo un antepasado escandinavo que era el responsable del tono dorado pálido de su pelo. Era mayor que las debutantes comunes. Había estado de luto un año, lo que había pospuesto su presentación en el Palacio de Buckingham. Por lo tanto, tenía una gran seguridad en sí misma y una extraordinaria gracia natural. Su voz era musical y, aunque su educación era limitada, era lo bastante inteligente como para atraer la atención de todos los hombres que conocía. En los clubes de St. James no existía otro tema de conversación desde que ella había hecho su aparición. Era la moda que los jóvenes aristócratas prefirieran a las mujeres casadas con más experiencia que a las debutantes,
no solo porque les resultaban aburridas, sino tenían miedo de que, por algún pequeño descuido de su parte, tuvieran que casarse con una de ellas. Elaine era la excepción a todas las reglas y había sido declarada como una de las incomparables a la semana de su llegada a Londres. Había sido perseguida por un gran número de los aristócratas solteros que hasta entonces habían defendido a capa y espada su libertad. El conde al principio se había mostrado indiferente a todo lo que oía decir sobre Elaine. Fue solo por casualidad que la vio cuando asistía a un baile con su conquista del momento, una fascinante embajadora. En comparación con los ojos relampagueantes, los labios provocativos y las insinuaciones eróticas de la embajadora, Elaine parecía como una gota de agua fresca en el calor del desierto. El conde y la joven fueron presentados y sucumbió como lo habían hecho todos sus amigos. Lo que le sorprendió fue que Elaine le trató con bastante frialdad, casi hubiera podido llamarse indiferencia. El conde estaba acostumbrado a que todas las mujeres, a quien era presentado por primera vez, lo miraran arrobadas y a partir de ese momento realizaran grandes esfuerzos por conquistarlo. Elaine le saludó y continuó su conversación con el caballero que estaba junto a ella. El conde la invitó a bailar. Ella no pareció comprender que aquel era un raro privilegio que él concedía solo de vez en cuando a las bellezas más excepcionales. Le dijo, sin el menor asomo de tristeza, que su carnet estaba ya lleno. El conde se sintió intrigado y, si era franco consigo mismo, un poco resentido. ¿Cómo era posible que aquella muchachita, que él sabía muy bien venía del campo y cuyo padre no tenía ni un centavo, se mostrara tan arrogante? Lo habría confundido aún más si se hubiera dado cuenta que ella trataba a todos los hombres que se mostraban interesados en ella exactamente de la misma forma. Parecía increíble que alguien tan joven como ella actuara como una estrella que hubiera caído del cielo para inquietar a los mortales. Debido a que su conducta le desconcertó, el conde había ido en busca de Lord William. Era miembro del Club Whites, aunque pocas veces tenía dinero suficiente para ir a Londres. El conde le encontró bebiendo en el salón de juegos, aunque no podía sentarse a jugar porque no tenía dinero para hacerlo. «Acabo de tener el placer de conocer a su hija», dijo el conde. «Bonita, ¿verdad?», contestó Lord William. «Creo que una palabra más apropiada sería hermosa», contestó el conde. «Sin embargo, yo nunca le había oído a usted hablar de ella». «¿Qué sentido tenía cuando ella estaba todavía estudiando en casa?» Bebió media copa de champán antes de continuar. «Lo único que puedo decirle, Charncliffe, es que las hijas cuestan mucho dinero y los vestidos no duran tanto como un caballo». «Eso es verdad», reconoció el conde. Le hubiera hecho otra pregunta, pero comprendió que Lord William había bebido de más. Era evidente que, dado que el champán era gratis, pensaba pedir más. «Lo que le he dicho a la muchacha que tiene que hacer, Charncliffe», dijo con voz pastosa, «es casarse. Cuanto antes mejor, por lo que a mí se refiere». «¿Anda usted mal de dinero?», preguntó el conde con simpatía, aunque sabía de antemano la respuesta. «Los acreedores me abruman sin cesar», dijo Lord William con aire sombrío. «Malditos sean, siempre patean al hombre que ven tirado». Como si, a pesar del estado de ofuscación en que se encontraba su cerebro, se hubiera dado cuenta de con quién estaba hablando, añadió: «Si quiere casarse con Elaine, Charncliffe, cuente con mi bendición». El conde pensó que aquello estaba yendo demasiado lejos, así que se alejó de allí. Comprendió al hacerlo que Lord William estaba deseoso de encontrar un yerno rico, y como él mismo había dicho, cuanto antes mejor. Debido a que la situación le divertía, el conde observó a la señorita Dale. Supuso que ella manejaría a sus admiradores enfrentándolos entre ellos hasta que encontrara por fin un hombre lo bastante rico como para quedar satisfecha ella misma y su padre. Sabía que si ese era el caso, no habría mejor candidato para ser el primero en cruzar la línea de meta que él mismo. Las historias que corrían sobre su riqueza no eran exageradas. Era dueño de Charn con sus 5.000 acres de buena tierra en Oxfordshire. Tenía también la casa más grande y más elegante de la Plaza Berkeley. Poseía además una casa en Newmarket, donde entrenaba a sus caballos de carreras, y otra en Epsom, a la que estaba adjunta una amplia finca con excelentes tierras de cultivo. Debido a que no bailó con Elaine Dale esa noche, y a que la embajadora era una mujer muy persistente, él no volvió a pensar en ella hasta que la oyó mencionar en su club. Pensó que la forma en que la estaban alabando era ridícula. Esa noche se encontró sentado junto a ella durante una cena en la casa de Devonshire.
Le sorprendió que hubiera sido colocada en la que era casi siempre considerada como una posición de jerarquía. Recordó, sin embargo, que Lord William había sido siempre un amigo muy especial de la duquesa. ¿Disfrutó la otra noche del baile en la casa de los Beauchamps?, le preguntó. El conde pensó, al hablar con Elaine, que realmente era preciosa. Habría sido difícil explicar a alguien que no la hubiera visto la forma en que parecía destacar entre las otras mujeres presentes. Casi todas eran bellezas reconocidas, y sin embargo, aquella jovencita brillaba con un resplandor que hacía que todos los hombres presentes se volvieran a mirarla. El conde, mientras esperaba una respuesta a su pregunta, supuso que le expresaría cuánto lamentaba no haber podido bailar con él. Para su asombro, sin embargo, ella contestó: ¿Estuvo usted allí? Por un momento pensó que no había oído bien. Le parecía imposible que él, el soltero más codiciado de toda la sociedad inglesa, no fuera recordado por una simple chiquilla que acababa de llegar del campo. No solo estuve allí, dijo él con severidad, sino que le pedí que bailara conmigo. ¿De verdad?, preguntó ella con tono ligero. Me temo que tuve que rechazar tantas invitaciones que me resulta difícil recordarlas. Debido a que aquello constituía un reto que no podía resistir, el conde se dedicó a tratar de impresionar a la señorita Dale. Sin embargo, se dio cuenta de que no era una tarea fácil. Ella le escuchó y rió con sus chistes. Le pareció a él, muy agradable. Pero al terminar la cena se dio cuenta de que no había en los ojos de la muchacha la expresión de admiración que él esperaba. Además, no usó ninguno de los trucos femeninos que él conocía tan bien para seguir atrayendo su atención. Ciertamente no había necesidad de que ella lo hiciera. De cualquier modo, era lo que él esperaba y lo que estaba haciendo la dama sentada a su otro lado. Una semana después, el conde entró en el Club White's. Cuando apareció uno de sus amigos, le preguntó: ¿Ya has visto las apuestas, Darryl? Vas segundo después de Hampton. ¿De qué estás hablando?, preguntó el conde. Pensé que ya te habrías enterado. Están haciendo apuestas sobre si serás tú o Hampton quien ganará la Copa de Oro, que es desde luego la incomparable Elaine. No sé de qué diablos están hablando, exclamó el conde. Es muy simple, dijo su amigo. Han sacado el libro de apuestas y todos hemos apostado algo. Unos dicen que será Hampton quien logre poner el anillo de bodas en el dedo de Elaine Dale antes de que junio termine, y otros que eso solo lo podrás hacer tú. El conde se dio la vuelta y se dirigió hacia donde se guardaba el famoso libro de apuestas de White's. Pasó las páginas y encontró los nombres de varios de sus amigos y las cantidades que habían apostado. Efectivamente, el conde estaba en segundo lugar y, con los labios apretados de furia, decidió que eso era un insulto. Él era mucho más rico que Hampton y por esa razón cualquier mujer le consideraría más atractivo. Sin embargo, él comprendía que el marqués de Hampton era importante porque era hijo y heredero del duque de Withampton. Era, de cualquier modo, un joven bastante feo, con una tendencia notable a beber demasiado y a volverse agresivo cuando las copas se le subían a la cabeza. Al mismo tiempo, tenía cierto éxito con el sexo débil. No solo por el atractivo de su título, sino porque era un hombre abrumador que perseguía de forma incansable a cuanta mujer bella le interesaba. Si eso es lo que a ella le gusta, que se quede con él, pensó el conde. Sin embargo, cuando comprendió que algunos de sus amigos más íntimos, que él siempre había estado seguro de que le admiraban, había apostado por el éxito de Hampton, se sintió muy molesto. Fue a visitar a Elaine Dale esa tarde. En la pequeña y modesta casa que Lord William había alquilado durante la temporada social, le pareció todavía más encantadora de lo que él recordaba. Ella le saludó con evidente sorpresa. El conde tuvo la extraña sensación de que le había olvidado. Era evidente que jamás le había cruzado por el pensamiento que él querría verla. ¿Viene a visitarme a mí o a papá?, preguntó ella. Parecía tan ingenua que el conde pensó que realmente no se daba cuenta de que había ido a visitarla a ella. Ni consideró que fuera descortés por parte suya colocarle en la misma categoría de edad de su padre. Él se dedicó simplemente a ser agradable y ella se ruborizó un poco ante los cumplidos de él. Cuando el conde se levantó para marcharse, ella no le preguntó cuándo se volverían a ver. Al descender la escalinata, hacia donde estaba esperando su faetón, el conde tuvo la sensación de que ella no volvería a pensar en él una vez que se hubiera marchado. Todo era tan diferente a cuanto le había sucedido antes que el conde decidió apoderarse del corazón de Elaine Dale. Que Hampton le derrotara le resultaba inimaginable.
Empezó a cortejarla con flores y con un ardor que habría asombrado a otras damas que le conocían. Su secretario, que trabajaba en la casa de la Plaza Berkeley, era testigo de la gran cantidad de cartas y notas que el conde recibía todos los días. La mayoría eran de mujeres casadas, sin escrúpulos morales. Siempre parecía haber un mozo de librea diferente en la puerta, entregando al lacayo de turno una cartita que olía a gardenias o jazmines. Ahora era el conde quien escribía las cartas de amor, y los mozos de su casa los que las llevaban a la casita de Islington. «Ahora sí que se le ha pegado el amor con fuerza a su señoría», dijo uno de ellos. «No le culpo», contestó el otro muchacho de la caballeriza. «Es tan hermosa que hace que todas las demás mujeres parezcan feas». Los dos muchachos se habían echado a reír. Si el conde hubiera podido oírlos, se habría puesto furioso. 3 semanas después de su primer encuentro, el conde comprendió que había llegado el momento en que debía expresar con más decisión sus intenciones a Elaine. Se rumoreaba en White's que Hampton ya le había propuesto matrimonio de rodillas y que Elaine había contestado que necesitaba tiempo para pensarlo. «Ya ha llegado la hora de ver realmente quién es el mejor», pensó el conde. Él se había mostrado muy atento con ella, pero comprendía muy bien que la reputación que tenía podía hacer pensar a Elaine que sus intenciones no eran serias. Como se trataba de ofrecerle un anillo matrimonial, ella podía pensar que él se iba a abstener de hacerlo en el último momento. Debido a que los miembros del Whites pensaban que eso era lo que iba a suceder, las apuestas en favor de Hampton habían aumentado de manera considerable, y él había quedado atrás. Después de dar vueltas en la cama la mayor parte de la noche, el conde tomó una decisión. En realidad no tenía deseos de casarse, ya que consideraba que su libertad era algo precioso. Sin embargo, se daba cuenta de que era su deber tener un heredero, o tal vez 2 o 3. Era muy poco probable que encontrara una mujer más hermosa ni más adecuada para ser su esposa que Elaine. Su sangre era tan noble como la suya, y no había otra mujer en toda la alta sociedad inglesa que pudiera lucir mejor las joyas de su familia que ella. Y podía imaginarla luciendo la enorme diadema de diamantes de la familia, y a él siempre le había gustado mucho el juego de zafiros en el que las piedras, intensamente azules, eran más finas que las pertenecientes a la reina. Debido a que tenía mucha experiencia en cuestión de ropa femenina, el conde se daba cuenta de que aunque Elaine estaba siempre exquisita, no tenía muchos vestidos. Se ponía una y otra vez el mismo vestido con diferentes accesorios que le hacían parecer diferente a quienes eran menos observadores que él. Pero, sin importar lo que llevara puesto, era imposible que alguien, al conocerla, no mirara con admiración su cara ovalada, sus ojos azules y la perfecta línea de sus labios. El conde decidió que quería besarla. Aunque ya le besaba la mano, sabía que todavía no podía intentar nada más íntimo. Eso solo le sería permitido después de que hubiera puesto su corazón a los pies de ella y le hubiera pedido que fuera su esposa. «Caramba, tengo que conseguirlo», se dijo a sí mismo. La visitaría al día siguiente y le propondría matrimonio. Se enteró, sin embargo, de que Elaine había salido de Londres de forma inesperada. Le dijeron que su abuelo, el duque de Avondale, quería verla. Por un momento el conde se sintió irritado. Entonces comprendió que si le pedía que fuera su esposa en el campo, resultaría más romántico. La salita de la casa de Islington era bastante deprimente. Por lo tanto, ordenó que su nuevo tiro de caballos fuera enganchado a su faetón para ir en este a la casa Avondale. Pensó, mientras conducía su faetón amarillo, que el corazón de cualquier muchacha latiría un poco más deprisa al verle. Sus enamoradas le habían dicho que parecía Apolo conduciendo el sol a través del cielo. Añadían que, como el dios griego, él hacía desaparecer la oscuridad de la noche. Era un cumplido que había oído con tanta frecuencia que empezaba a creerlo. Aunque Elaine tal vez no había oído hablar de Apolo, sería imposible, pensó él, que no se sintiera llena de admiración al verle. El conde no era en realidad un hombre muy vanidoso, pero tenía una idea muy clara de su propia valía. Hubiera sido tonto, y no lo era, si no se hubiera dado cuenta de que no había nadie en toda la aristocracia inglesa que llevara las riendas mejor que él. Sabía muy bien que podía vencer a cualquiera de sus contemporáneos, tanto conduciendo un vehículo como montando un caballo. Tardó poco más de 1 hora en llegar a las puertas de la casa de Avondale.
No era una mansión particularmente atractiva. Comparada con Charn, su estilo arquitectónico era más pobre y su posición había sido mal elegida. De todas formas, pensó el conde con cierto cinismo, un duque es siempre un duque. Cabía la posibilidad, aunque parecía bastante improbable, de que la importancia del título inclinara la balanza en favor de Hampton. Recordó la horrorosa cara de Hampton y su cuerpo regordete. La comparación entre ellos era absurda. El conde había tomado la precaución de enviar a un mozo a primera hora de la mañana con una nota en la que comunicaba a Elaine que iba a ir a visitarla. Cuando se detuvo frente a la puerta principal, estaba seguro de que ella lo estaría esperando ansiosamente. Dos lacayos bastante mal vestidos extendieron una gastada alfombra roja en la escalinata. El palafrenero del conde había saltado del asiento posterior para sujetar los caballos. El conde soltó las riendas lentamente y sin prisa se bajó del faetón. Un anciano mayordomo le hizo una reverencia cuando llegó a la puerta principal. El conde entregó a un lacayo su sombrero y sus guantes. Pensó que el amplio vestíbulo era un poco sombrío. Eso se debía tal vez a que los cuadros que colgaban en las paredes necesitaban una buena limpieza. Siguió al mayordomo, que lo condujo a un amplio salón con un claro exceso de muebles. Para su sorpresa, no había nadie. Él pensaba que Elaine estaría esperándole en él. Recordó en cuántos salones del mismo tipo había entrado en el pasado. La dama a la que iba a visitar estaba siempre de pie en el extremo más lejano. Casi siempre se encontraba de pie junto a un jarrón de flores, vestida con su modelo más elegante. Al cerrarse la puerta, sus ojos parecían llenar su cara. Entonces, era solo cuestión de segundos que corriera hasta él para arrojarse a sus brazos. Ella decía atropelladamente: «Yo esperaba que vinieras, pero... Oh, Darryl, tenía tanto miedo de que se te hubiera olvidado». «¿Cómo piensas que podía haber sucedido tal cosa?», contestaba él. «Te amo, Darryl, te amo». Las palabras eran pronunciadas en un murmullo bajo y apasionado. Sus labios esperaban los suyos, y el cuerpo cálido y ansioso, cuyo corazón él sabía, latía con desesperación, se oprimía contra el suyo. Todo era tan familiar que siempre le hacía pensar que estaba en un escenario interpretando un papel que se sabía ya a la perfección. Para su sorpresa, sin embargo, Elaine no lo estaba esperando. Él pensó un poco cínicamente que era más lista de lo que pensaba. 5 minutos más tarde entró en la habitación. Era tiempo suficiente, pensó el conde, para que él estuviera impaciente por verla, pero no suficiente para que se hubiera irritado por la demora. Estaba preciosa, nadie podía negar eso, con un vestido que ya le había visto la semana anterior. Entonces lo llevaba adornado con cintas azules que habían sido cambiadas ahora por otras rosas. Su pelo estaba peinado a la última moda, pero de una forma tan hábil que parecía natural. En el brazo, como si viniera del jardín, llevaba una gran cesta llena de rosas. Se detuvo en la puerta y le dijo: «Siento mucho haberle hecho esperar. Aunque tuvo usted la gentileza de comunicarme que iba a venir, no le esperaba tan temprano». El conde pensó que hablaba con toda naturalidad. Al mismo tiempo, no era tan ingenuo como para creer que ella estaba realmente en el jardín cortando las flores. Elaine dejó la cesta en una silla y después se acercó a la chimenea. Debido a que hacía demasiado calor para encender el fuego, el conde vio que la chimenea había sido decorada con plantas y que los capullos que brotaban de ellas eran rosas, como las cintas del vestido de Elaine. «Estás muy hermosa», dijo él en voz baja. Ella no se ruborizó, pero bajó la mirada con timidez. Se le ocurrió al conde que era, de nuevo, exactamente lo que debía haber hecho. Le dio la impresión de que era un acto ensayado y no una reacción espontánea. Entonces se dijo a sí mismo que estaba siendo innecesariamente criticón y que no había nada que él odiara más que una muchachita tonta, torpe e insegura de sí misma. «Ha sido muy amable por su parte venir hasta aquí para verme», estaba diciendo Elaine con suavidad. «No queda muy lejos», contestó el conde, «y mis caballos nuevos han hecho el recorrido con mucha rapidez. He pensado que tal vez le guste verlos». «Sí, desde luego». Comprendió, por la forma en que lo dijo, que no estaba realmente interesada. Él hubiera querido decirle que Hampton era un inútil cuando se trataba de conducir un vehículo y que era un caballista de segunda categoría
que solo usaba caballos muy mansos. Se dijo a sí mismo que ese no era el momento más apropiado para estar pensando en Hampton, sino en sus propios intereses. «He venido, Elaine», dijo el conde en voz profunda, «porque tengo algo que decirle». Ella levantó los ojos azules hacia él y preguntó con ingenuidad: «¿De qué se trata? ¿No podía esperar que yo volviera a Londres?» «No, no podía esperar», dijo el conde con firmeza. «Y en realidad he pensado que el campo, que estoy seguro debe gustarle tanto como a mí, es el lugar más idóneo». Se le ocurrió, al decir eso, que no tenía idea siquiera de si ella le gustaba el campo o no. Solo se habían visto en Londres y no habían hablado sobre ese tema. Entonces olvidó todo, excepto que los ojos de ella buscaban la cara de él y que sus labios, ligeramente entreabiertos, eran muy bellos. Quería besarla y estaba seguro de que él sería el primer hombre que lo hiciera. «Lo que he venido a pedirte, Elaine», dijo, «es que te cases conmigo». Las palabras salieron de sus labios espontáneamente, y pensó él, no con la elocuencia que hubiera querido. Los ojos de Elaine se agrandaron mientras decía con un tono de genuina sorpresa: «No tenía la menor idea de que usted tenía esas pretensiones respecto a mí. Pero así es». La rodeó con su brazo al decir eso. Para su asombro, ella levantó las manos como para detenerlo. «Por favor», suplicó Elaine, «por favor, no debe usted besarme». «¿Por qué no?» «Porque yo todavía no he decidido nada. Usted me ha pedido que sea su esposa, pero yo debo pensarlo». «¿Qué vas a pensar?», preguntó el conde con asombro. Jamás en su vida, ni en sus sueños más alocados, había pensado que una mujer a la que propusiera matrimonio no le iba a aceptar en el acto. Elaine, que todavía le estaba sujetando con las manos, continuó explicando. «Yo no creía que sus intenciones fueran serias». «Claro que son serias», contestó el conde con firmeza. «Muy serias, y creo, Elaine, que puedo hacerte feliz». Pensó al decir eso que no era posible que una mujer no fuera feliz a su lado cuando tenía tantas cosas que darle. «Es usted muy amable, y yo sé que le cae muy bien a papá», dijo Elaine. «De todas formas, sería un gran error que decidiéramos algo definitivo hasta que no nos conozcamos un poco mejor». El conde estaba asombrado. «Nos hemos estado viendo durante toda la semana pasada», protestó. «Sí, pero no a solas. Siempre hemos estado rodeados de mucha gente». Él no contestó, y después de un momento ella dijo, bajando los ojos: «He sabido, desde luego, el gran éxito que tiene usted en todo lo que hace y cuántas mujeres le han amado. He sabido, desde luego, el gran éxito que tiene usted en todo lo que hace y cuántas mujeres le han amado». «No debes dar crédito a los chismes», la interrumpió el conde. «Y yo te puedo jurar, Elaine, sobre la Biblia, si es necesario, que nunca, y esta es la verdad, he pedido a nadie que se case conmigo hasta ahora». «Entonces, desde luego, me siento muy honrada, muy, muy honrada. Pero aún así, debo pensarlo». Se alejó de él y se dirigió a la ventana. La luz del sol pareció envolverla en un halo. El conde la contempló durante largo rato, disfrutando del espectáculo de su belleza antes de reunirse con ella. Entonces dijo: «Sé sensata, Elaine. Te amo y sé que puedo lograr que tú me ames. Anunciemos nuestro compromiso ya y casémonos antes de que termine la temporada social». Ella levantó de nuevo las manos como si quisiera resistir la presión de su insistencia. «Debo pensarlo, por favor. Debo pensarlo». «¿Qué tienes que pensar?» «Mi respuesta, por supuesto. Quiero estar muy segura», dijo Elaine titubeante, «muy segura de que nos amamos lo suficiente para casarnos». «Yo no te pediría que fueras mi esposa si no estuviera seguro de que eres exactamente lo que quiero», dijo el conde. «Y creo, querida mía, que disfrutarás vivir en Charn. Charn será el marco perfecto para tu belleza». Se dio cuenta de que ella le escuchaba y continuó diciendo: «De todas las mujeres hermosas que han sido dueñas de Charn, tú serás la más bella». «Gracias», murmuró Elaine. «Ordenaré a Romney que pinte tu retrato y yo lo colgaré en mi despacho». «Eso me gustaría mucho». «Entonces, la respuesta es sí». De nuevo el conde trató de rodearla con un brazo, pero ella se alejó. «Yo todavía quiero pensarlo, pero desde luego me gustaría conocer Charn si usted me invita a ir allí». El conde extendió los brazos. «Ven mañana e invita a que te acompañen todas las personas que desees».
Es usted muy amable, pero mañana hay un baile en Londres al que no puedo dejar de asistir. El conde se echó a reír. Pronto vas a aprender, querida mía, que, como tu esposo, yo seré más importante que cualquier baile. Pero este es uno muy especial. ¿Por qué?, preguntó el conde. Porque lo dan en mi honor. ¿Quién? El marqués de Hampton. ¿Te va a ofrecer un baile?, exclamó el conde con incredulidad. Será un baile íntimo, pero como papá no tiene dinero para darme uno, ya se puede imaginar que es muy emocionante para mí. Por supuesto, reconoció el conde. Supongo que yo estaré invitado. Estoy segura de que James le invitará, si le suplico que lo haga. No te molestes. Entonces, como el conde comprendió que estaba siendo muy poco caballeroso, añadió: por supuesto, si estás comprometida en matrimonio conmigo, Hampton comprenderá que no podrías asistir al baile sin mí. Por otra parte, tienes todas las disculpas del mundo a tu disposición para negarte a asistir. Yo no podría hacer eso. Sería muy descortés por mi parte. Escúchame, Elaine, dijo el conde con tono muy serio. Yo te amo y estoy decidido a que seas mi esposa. Yo daré un baile en tu honor en la Plaza Berkeley y otro en Charm. Elaine lanzó una pequeña exclamación que a él le pareció de alegría, y él continuó. Olvida a Hampton y a todos los demás hombres. Piensa solo en mí, en lo feliz que te voy a hacer como mi esposa. Es usted muy amable, repitió Elaine, y yo estoy deseando conocer Charm. Entonces ven conmigo. ¿Cuándo va a ir usted a Charm? Tan pronto como sea posible. Elaine miró hacia el jardín. Papá me ha hablado mucho de Charm, dijo, al igual que mi abuelo, que fue amigo de su padre. Sí, creo que sí, reconoció el conde, pensando que se estaban alejando del tema. Mi abuelo me ha dicho que Charm tiene todo lo que una gran casa debe tener, excepto una cosa en particular. ¿Cuál?, preguntó el conde. No pudo evitar que su voz sonara un poco aguda. Esta misma mañana mi abuelo ha comentado que, aunque su colección de cuadros no tiene rival y sus muebles ingleses son muy finos, no tiene usted nada francés. ¿Francés?, preguntó el conde con sorpresa. ¿Por qué iba a tenerlo? El príncipe de Gales tiene una magnífica colección de muebles franceses en la casa Carlton. Sí, lo sé. Creo que Su Alteza Real envió a su chef, que es francés, a comprar todo lo que se estaba subastando en el Palacio de Versalles. Vi esos muebles la semana pasada, comentó Elaine, y me parecen muy bonitos. Si quieres muebles franceses, los tendrás, dijo el conde. Le pareció que los ojos de ella se iluminaban. ¿Lo dice en serio? Por supuesto que lo digo en serio. Estoy seguro de que debe haber todavía muchos muebles franceses a la venta en Londres. Pueden obtenerse mejores en Francia, ahora que el Tratado de Paz ha sido firmado. El conde la miró con fijeza. ¿Quieres decirme que deseas que vaya a Francia a comprar los muebles? ¿Haría usted eso? Elaine habló con ansiedad. Ahora se acercó un poco más a él. ¿Sería capaz de hacer eso por mí? Haré cualquier cosa que desees que haga, aunque esto me parece un poco fuera de lo común. Estoy segura de que usted quiere que Charm sea la casa perfecta. Sí, como dice mi abuelo, no hay muebles franceses en ella. Sería maravilloso para mí ser quien le convenciera de que debe introducirlos en su casa. Al conde todo eso le pareció muy extraño. Sin embargo, al menos era una idea novedosa, y suponía, porque la había propuesto Elaine, que parecía una muchacha muy original en todo lo que hacía. «Iré a Francia inmediatamente», dijo él, «y te traeré un barco cargado de muebles franceses, de Versalles o de donde puedan comprarse si todavía existen». Tenía la impresión de que las subastas de Versalles, de la que tanto había oído hablar, habían terminado ya. Suponía, sin embargo, que todavía habrían muchos muebles a la venta de los grandes castillos franceses aún existentes. Elaine le miraba con expresión ansiosa. Al conde le pareció que con el pelo iluminado por la luz del sol estaba tan increíblemente hermosa. «Si voy a Francia, como tú me has pedido, comprometámonos en matrimonio, por lo menos antes de que yo me vaya». De nuevo, para su sorpresa, Elaine movió la cabeza de un lado a otro. A él le pareció que sus ojos tenían una expresión maliciosa al decir: «Usted va demasiado deprisa. Mientras esté en Francia tendré tiempo de pensar, y cuando vuelva, con algunos hermosos muebles para Charm, podremos hablar de nuevo de este asunto. Todo esto me parece un poco desconcertante. Usted está tratando de presionarme, y yo le estoy pidiendo que me demuestre su amor».
dijo estas últimas palabras con timidez. Una vez más, sus largas y oscuras pestañas contrastaron sobre la blancura de su piel. Me hace sentirme como si tuviera que matar al dragón o realizar uno de los trabajos de Hércules para conquistarte. Elaine unió las manos. Eso es exactamente lo que le pido, así que, por favor, vaya a Francia y cuando vuelva, yo estaré esperando. ¿Estás segura de eso? Muy segura. Estaré aquí, aferrada a la esperanza de que consiga lo que se propone. El conde se acercó más a ella. Si hago lo que tú deseas, sugirió, creo que lo menos que puedes hacer es darme un beso de despedida. Por un momento le pareció que ella iba a aceptar. Entonces, cuando los labios de él se acercaron a los de ella, Elaine puso los dedos en la boca del conde. Al hacerlo, se inclinó hacia adelante con rapidez y le besó en la mejilla. El conde la hubiera rodeado con sus brazos, pero ella escapó y se dirigió a la puerta. «Adiós y buen viaje», dijo con suavidad. Antes de que él pudiera siquiera pensar que Elaine estaba actuando de una forma muy extraña, ella había salido de la habitación y la puerta se había cerrado. Se quedó solo, con la incómoda sensación de que había hecho un poco el ridículo en su primera proposición matrimonial, y lo que era más, estaba más o menos obligado a ir a Francia, quisiera o no. «¡Caramba!», dijo en voz alta, «todo este asunto es ridículo». Capítulo 2. Mientras conducía su carruaje de regreso a Londres, el conde pensó que todo era muy diferente a como se lo había imaginado. Todavía no podía creer que después de haber hecho su primera proposición matrimonial, lo hubieran dejado en suspenso, que no le hubieran dado un sí ni un no. No estaba seguro, sin embargo, qué hacer al respecto. Debido a que se sentía un poco alterado, se fue al Club White's a buscar a sus amigos. Al entrar, vio a Lord William Dale sentado solo en un rincón del llamado Salón de la Mañana. Siguiendo un impulso, se dirigió hacia él y se sentó. «Milord, acabo de proponer en matrimonio a su hija», dijo con un tono un poco agresivo. La expresión sombría que había en la cara de Lord William desapareció. El hombre se irguió en su asiento. «Mi querido muchacho», exclamó, «esa es la mejor noticia que he oído desde hace años». Extendió la mano. «Mis más cordiales felicitaciones». El conde no aceptó su mano, sino que dijo, «Elaine me ha pedido que le dé tiempo para pensarlo». «¿Para pensarlo?», exclamó Lord William asombrado. «Pero, ¿qué tiene que pensar?». «Eso es lo que yo mismo le he preguntado». Lord William pareció querer decir algo, pero cambió de opinión y murmuró, «Supongo que Elaine querrá consultarlo con su madre». El conde se preguntó qué tendría que ver Lady William en el asunto. Lord William se dejó caer de nuevo en el sillón y después de un momento comentó, «Bueno, espero que Elaine se decida pronto. O tendrá usted que irme a pedir su mano a la prisión de los deudores». Con una sonrisa cínica en los labios, el conde comprendió que aquella era una insinuación que él no podía ignorar. «Permítame hacerle un préstamo, señoría, para que pueda usted salir adelante». Lord William volvió a ponerse alerta. «¿Haría usted eso de verdad?». «Es muy amable por su parte, Charncliffe, y la verdad es que no tenía la menor idea de dónde iba a sacar un penique más». El conde sacó su chequera del bolsillo y ordenó a un criado del club que le llevara una pluma y un tintero. «Si lo hago por 2000 guineas», dijo, «¿cree usted que será suficiente?». Lord William sonrió ampliamente. «Yo siempre he sabido que es usted un gran tipo, Charncliffe. Lo prefiero usted como yerno que a cualquier otro hombre que conozco», declaró tartamudeando. El conde pensó con cinismo que eso no era de sorprender. Extendió un cheque por 2000 guineas, lo firmó y se lo entregó a Lord William, quien se lo guardó rápidamente en el bolsillo del chaleco. «Ahora creo que deberíamos tomar un trago», propuso el conde. «Para celebrar nuestro futuro parentesco debe ser champán». Lord William aceptó sin titubeos. Cuando le sirvieron el champán, se tomó su copa con rapidez como si temiera que fueran a quitársela. Después de un corto silencio, el conde dijo, «Tengo entendido que Hampton va a dar un baile en honor a Elaine mañana por la noche». «¿Un baile?», repitió Lord William. «Le he dicho ya a su hija», continuó el conde, «que en cuanto nos comprometamos en matrimonio daré un baile en su honor aquí en Londres, en la plaza Berkeley, y otro en Charn». Sabía que estaba sobornando a Lord William,
como lo había sobornado ya con las 2000 guineas, pero se dijo a sí mismo que valía la pena hacerlo. Elaine se estaba haciendo la difícil y él tenía la desagradable idea de que el marqués continuaba tras ella y no se daría por vencido con facilidad. Vio a su amigo Henry Lingham, que le observaba a través de la habitación. Cuando el conde volvió a dar un sorbo de su copa de champán, Henry se acercó a él. «¿Están celebrando algo?», preguntó con expresión de desconfianza. Bajó la mirada hacia el cubo que contenía la botella de champán y que el criado había dejado junto a la silla del conde. «Nada en particular», contestó este. «Toma una copa con nosotros». «Gracias». Henry se sentó en un sillón junto al conde. Era un hombre apuesto y él no podía quejarse de que le faltara nada, ya que era el hijo único de un hombre muy rico. Él y el conde se habían hecho amigos en Eton y su amistad había continuado a través de los años. Ambos se habían jurado mutuamente que preferían su soltería y el conde se había dado perfecta cuenta de que el nombre de Henry no figuraba entre los que había visto en el libro de apuestas. Hizo algunos comentarios despectivos sobre una invitación que ambos habían recibido para ir a la casa Carlton. Lord William se puso de pie. Se terminó su tercera copa de champán antes de marcharse y después apoyó una mano en el hombro del conde. «Gracias por todo, hijo mío», dijo, «y buena suerte». Era evidente la sinceridad con la que había hablado. Cuando se alejó, Henry preguntó, «¿Ha querido decir con eso que la incomparable Elaine te ha aceptado?» «Lo está pensando», dijo el conde. «¿Cómo que lo está pensando?», exclamó Henry. El conde decidió que la conversación se estaba volviendo un poco incómoda para él y dijo, «Debo salir para Francia mañana o pasado como máximo». «¿A qué vas?» «Elaine dice que a Charn le faltan muebles franceses. Como los ha visto en la casa Carlton, se ha encaprichado de ellos». «No puedo creerlo. En mi opinión a Charn no le falta nada, ni siquiera una dueña». El conde sonrió con tristeza antes de contestar, «Eso es lo que de verdad intento tener, pero primero al parecer se necesitan muebles franceses como fondo más adecuado para la belleza de Elaine». Henry le miró como si pensara que no estaba hablando en serio. Cuando se dio cuenta de que sí lo estaba haciendo, dijo, «Tú nunca dejarás de sorprenderme, Darryl, aunque debo admitir que los muebles de la casa Carlton son realmente notables». El conde estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, se dijo que a él le gustaban los muebles dorados que Adam había diseñado y los exquisitos muebles Chippendale que llenaban la mayor parte de las habitaciones de Charn. Y sin embargo, al pensar en ello, tuvo que reconocer que los cuadros, cristales, bronces, porcelanas de Sèvres y gobelinos que el príncipe había llevado de Francia eran realmente espectaculares. El conde era un verdadero experto en todo lo que a cuadros y muebles se refería. Sabía que el escritorio diseñado por Charles André Boulle, en el que el príncipe escribía sus cartas de amor, era magnífico. Podía decir lo mismo de los bustos esculpidos por Jacques Cafieri y los gabinetes de Ogden con sus cubiertas de mármol y sus manijas de oro. Podía comprender por qué, debido a que eran muebles tan hermosos, habían fascinado a Elaine. Esos eran los muebles que ella tendría, y no había nadie mejor capacitado que él para elegirlos. «¿Vas a ir de verdad a Francia?», preguntó Henry. «Claro que sí», contestó el conde. «Y cuanto antes vuelva, antes podrá ser anunciado mi compromiso». «Entonces, ella te ha aceptado». El conde sonrió. «Me aceptará», contestó lleno de confianza. Cuando volvió a su casa de la plaza Berkeley, se sentó y escribió una carta a Elaine. Pensó para sí mismo que debía ser muy elocuente. Escribió sobre su belleza y sobre cuánto la amaba. Dijo también, «Quiero que nos casemos tan pronto como sea posible, después de mi vuelta. Este abrumador periodo de espera habrá pasado para entonces. Te amo y sé que seremos muy felices juntos». Mientras firmaba la misiva, con su nombre, no pudo evitar el pensar cuántas mujeres se sentirían emocionadas si recibieran esa declaración. La envió al campo con un palafrenero para que Elaine la recibiera a primera hora de la mañana. Después mandó buscar al señor Brownlow, su secretario, para planear lo que él consideraba un viaje innecesario a Francia. Su yate, León Marino, estaba anclado en la bahía de Folkestone. Solo cuando estaba a punto de partir a la mañana siguiente, se preguntó cómo estaría la situación en Francia. El Tratado de Paz había sido firmado en Amiens en marzo y contenía un gran número de compromisos por parte de Inglaterra. El conde sabía que había una considerable oposición en el Parlamento a la idea de la paz.
El gobierno de Jorge III y su primer ministro, William Pitt, deseaban continuar la guerra. Esta ya le había costado a Inglaterra 400 millones de libras esterlinas y la había hecho salirse del llamado estándar del oro. Su principal razón era que temían que una Francia que había crecido considerablemente hiciera la paz con sus enemigos. En segundo lugar, estaban íntimamente ligados por una red de amistades a las familias francesas que habían vivido en Inglaterra en el exilio. La guerra, sin embargo, que había sido anteriormente muy popular entre el pueblo inglés, se había vuelto ahora impopular. Cuando el rey y Pitt tuvieron una desavenencia sobre las concesiones hechas a los católicos, el primer ministro lo tomó como pretexto para renunciar. Fue sucedido por Addington, el hijo de un médico, un hombre moderado y poco ambicioso, que respondió a la demanda de paz del pueblo. El conde recordó que Napoleón había parecido encantado, no tenía ganas de seguir luchando. Por desgracia, la facción partidaria de la guerra, que había fracasado en el Parlamento, inició una campaña de rumores. Greville describía a Napoleón, que ahora ocupaba el cargo de primer cónsul, como un tigre que andaba suelto para devorar a la humanidad. A eso añadía que el gobierno francés era una banda de ladrones y asaltantes. El conde, que siempre se había mantenido bien informado de cuanto sucedía en la política, recordó todo eso. Decidió, sin embargo, que nada tenía que ver con el hecho de comprar muebles. Sabía que muchas de las cosas subastadas en el Palacio de Versalles habían ido a parar a Inglaterra. Su secretario le había dado una lista de las otras grandes ventas que se habían realizado en Fontainebleau, en Marly y en Saint-Cloud. «Tengo entendido, señoría», le dijo, «que la aparición de tantos muebles en el mercado ha hecho que bajen considerablemente de precio». «Bueno, eso me conviene mucho, entonces», dijo el conde. «Pero, ¿por qué están los franceses tan ansiosos de vender con toda rapidez?» Encantado de poder demostrar sus conocimientos en esa cuestión, el señor Brownlow contestó: «Su señoría debe haber olvidado que en 1793 la Convención emitió una ley ordenando que todos los muebles de la aristocracia que había en Francia debían ser vendidos». «Por supuesto», exclamó el conde, «ya lo recuerdo. Y, por cierto, a mí me pareció una cosa muy tonta cuando la leí». Él era mucho más joven cuando había ocurrido eso. Ahora deseó que su madre hubiera enviado a alguien a Francia a comprar a precios ridículamente bajos los muebles que Elaine tanto admiraba. Sin embargo, estaba seguro de que todavía debían quedar muchos. Lo único que tenía que hacer era ponerse en contacto con la gente adecuada para que le ayudara. Por fortuna, el señor Brownlow pudo proporcionarle los datos de un tal señor Daguerre, que había sido el intermediario del príncipe de Gales. Daguerre había considerado que valía la pena abrir en Londres una sucursal de su negocio de muebles franceses, pero posteriormente había vuelto a París. «Ahora ya estoy listo», se dijo el conde a sí mismo con satisfacción. «Tan pronto como tenga los muebles que pueda transportar en mi yate, Elaine se dará cuenta de lo hábil que he sido». Estaba muy malhumorado, sin embargo, cuando llegó a Dover. Había sido un viaje largo y pesado. Tuvo que pasar 2 noches en una hostería que le disgustaba mucho. Subió a su yate y descubrió que en él, por lo menos, todo estaba a su gusto. Hacía solo 2 años que había comprado el León Marino. Había hecho varios viajes muy satisfactorios por toda la costa de Inglaterra con Henry y otros amigos suyos. Consideraba que las mujeres pocas veces se sentían tranquilas en el mar. Si quería agasajar a las bellezas famosas que ocupaban gran parte de su tiempo, no había nada más cómodo que llevarlas a Charn. De hecho, las fiestas que daba en su casa ancestral eran muy exclusivas y las invitaciones a asistir a ellas altamente apreciadas. El príncipe de Gales había sido huésped del conde en varias ocasiones. Había expresado con franqueza su envidia al descubrir que la comida era mejor que en la casa Carlton y los invitados mucho más divertidos. «La diferencia radica», dijo con amargura, «en que yo tengo que escatimar y ahorrar y estar siempre abrumado de deudas, mientras que tú, Darryl, puedes permitirte el lujo de vivir en un lecho de rosas». El conde se había echado a reír, pero comprendía el resentimiento del príncipe. Sin embargo, sabía que de la situación del príncipe él mismo tenía buena parte de culpa. Sus amantes habían gastado tanto dinero en los muebles y en la decoración de la casa Carlton que el público empezaba ya a protestar. La gente pensaba que tales lujos eran un desperdicio de dinero. El conde, sin embargo, tenía el presentimiento de que la magnífica colección que llenaba los grandes salones sería un día muy apreciada. Él había tenido la suerte de heredar una casa que era casi perfecta. Podía comprender, por lo tanto, que el príncipe disfrutara comprando sus propios tesoros sin importar cuánto le costaran.
Cuando el conde inició el viaje a través del canal, sintió deseos de estar en Charn. «Perderé el menor tiempo posible en encontrar lo que quiero», pensó. «Después volveré a Londres antes de que Hampton...» «Maldita sea su impertinencia. Tiene más a Elaine. Le va a ofrecer un baile y solo Dios sabe qué otro tipo de diversión le tendrá preparada». Pensó que, sin importar lo que Hampton hubiera planeado, sería siempre inferior a cualquier fiesta que él pudiera ofrecerle en la Plaza Berkeley, y el baile, mucho más grande, que le daría en Charn, sería único en una docena de aspectos diferentes. Cuando llegó a Calais estaba ligeramente inquieto. El odio por los ingleses, que había sido cultivado durante la guerra, podía tener alguna repercusión en contra suya. Sin embargo, la gente del puerto parecía bien dispuesta a hacer cualquier cosa que se le pidieran mientras se estuviera dispuesto a pagar por ella. Las mujeres, con sus largos chaquetones rojos, sus grandes delantales y sus cofias, les sonreían. Los campesinos que trabajaban en los campos parecían satisfechos y bien alimentados. Él había comprado un vehículo tirado por 4 jóvenes caballos. Los postillones y los viajeros con los que se encontró en el camino, en las grandes e incómodas diligencias, parecían cordiales. Solo en los pueblos había señales de la destrucción causada por la revolución. En Abbeville, las casas más grandes estaban cerradas y las calles llenas de mendigos. El castillo de Chantilly se encontraba en ruinas y los que una vez fueran sus hermosos jardines en el más completo abandono. Las iglesias habían empezado a abrir sus puertas con cierta timidez, la mayoría con los cristales rotos y sus tumbas profanadas. Sin embargo, cuando el conde llegó a París, le resultó difícil recordar que el país había estado en guerra. La capital de Francia lucía en toda su gloria y esplendor. El conde decidió que su nuevo aspecto era imponente. La barrera normanda, con sus macizas columnas dóricas, la larga avenida cuádruple bordeada de árboles, la plaza de la Concordia y más allá el palacio consular de las Tullerías, todo era impresionante. Por fortuna, no tenía que molestarse en visitar la embajada británica. Esta había estado cerrada durante todo el tiempo que duró la guerra. Ahora era demasiado pronto, después del cese de hostilidades, para que los dos países hubieran tenido oportunidad de intercambiar embajadores. En su deseo de terminar cuanto antes, por lo tanto, se puso en contacto de inmediato con el señor Daguerre. Ahora era un hombre bastante viejo, pero se sintió encantado de aconsejar al conde. Le prometió que le conseguiría unos excelentes muebles de Bulle para que los examinara en cuanto pudiera reunirlos. «He oído hablar de Charn, desde luego, señoría», dijo, «y solo lo mejor será adecuado para un lugar tan magnífico como ese». El conde estuvo de acuerdo con él y el señor Daguerre continuó diciendo: «De hecho, hay algunos muebles en las afueras de París que creo le podrían interesar». «¿En dónde?», preguntó el conde. «En el castillo de Marigny, señoría, que está a solo 5 millas al sur. Creo que merece la pena que vaya él». «Iré mañana mismo», dijo el conde. Se había instalado en una casa que en otro tiempo había pertenecido a un aristócrata que había sido guillotinado. La casa era ahora de un hotelero que le recibió efusivamente. Las habitaciones eran amplias y bastante cómodas, aunque no estaban muy limpias. El servicio era detestable y el conde tuvo que depender completamente de su ayuda de cámara. Por lo tanto, volvió a decirse, a las 24 horas de haber llegado a París, que cuanto antes volviera a Inglaterra, mejor. Estaba pensando en la comodidad de su casa de la Plaza Berkeley, cuando se le ocurrió que la verdadera razón de su deseo de volver debía ser, desde luego, Elaine. No tardó en descubrir que en París, como en la mayor parte de las otras ciudades del mundo, poderoso caballero es don dinero. Consiguió un carruaje y unos caballos más o menos aceptables, aunque el cochero parecía más un pirata que el servidor de un caballero. Conducía con bastante rapidez, según descubrió el conde, y con un cierto grado de seguridad. Después de un desayuno inglés que Hunt tuvo grandes dificultades en conseguir, emprendió la marcha hacia el castillo de Marigny. Los caminos eran malos y el conde se alegró de que no hubiera llovido en las últimas semanas. Tardó casi el doble de tiempo en llegar al castillo que el que hubiese tardado en recorrer la misma distancia en Inglaterra, por buenos caminos y con sus propios caballos. Era un castillo muy atractivo, estaba rodeado de jardines, ahora invadidos por la maleza. La fuente de piedra que se encontraba en el centro estaba rota, como lo estaban numerosas ventanas del castillo, que sin duda habían sido rotas a pedradas. Sin embargo, era una impresionante mansión de fines del siglo XVI. El cochero detuvo el carruaje junto a la puerta principal, pero nadie salió a recibirle.
El conde subió la larga escalinata de la entrada y vio que la puerta estaba abierta. Entró en el vestíbulo. Este tenía una elegancia muy francesa, con su escalera con barandilla de madera dorada tallada y una chimenea de mármol esculpido que era muy hermosa. Todo estaba sucio. Había polvo en los pocos muebles que quedaban. No había alfombra en la escalera. El conde se estaba preguntando qué debía hacer cuando salió un hombre por la puerta que había al fondo del vestíbulo. Era tosco y desagradable. Iba vestido con el uniforme de revolucionario, pero su ropa, como la propia casa, presentaba las huellas del descuido y no estaba demasiado limpia. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó con tono agresivo. El conde contestó en su excelente y fluido francés de acento parisino. «Me envía el señor Daguerre y soy el conde de Chancliffe». «Yo soy Jacques Segard», contestó el hombre, «y estoy a cargo de este castillo». «Le felicito», contestó el conde. Estaba seguro de que lo que el hombre estaba diciendo era que se había apoderado del castillo durante la Revolución. Pero él no estaba interesado por la política local. Lo único que deseaba era adquirir lo que necesitaba. Explicó al hombre cuáles eran sus deseos. Jacques Segard, con una actitud que le pareció bastante grosera, le enseñó 2 notables muebles que le sorprendió que no hubieran sido vendidos antes.